Ahora, si se dan cuenta, el transistor en este caso tiene 3 terminales. ¿De acuerdo? Ya no es como el diodo que tiene 2. ¿De acuerdo? Tiene 3 terminales. Los terminales ya tienen un nombre también. El que es la junta, el que es la unión, ¿ya? Por eso es unión bipolar. El que une a los dos materiales de los extremos se llama base. Siempre se llama base. No importa si es un NPN o un PNP. Siempre se llama base. ¿De acuerdo? De ahí viene, este es el menor de todos. La base es el hermano menor de ese grupo. ¿De acuerdo? Siempre es el hermano menor. De ahí viene el colector, que puede ser cualquiera, ¿ya? En este caso, ¿sí? Que es el hermano del medio, y el hermano mayor, que es el emisor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se llaman los terminales de un transistor PJT? Colector, base, emisor. ¿Ya? Colector, base, emisor. Muy bien. Ahora, el transistor, gráficamente hablando, tiene el siguiente esquemático. En realidad, en muchos libros le van a encontrar así. Yo nunca más le vuelvo a hacer un círculo, ¿ya? Yo lo dibujo en el círculo, que también es válido, ¿ah? Pero en muchos libros lo van a encontrar así, con un círculo. ¿Ya? Al transistor se le conoce con la letra Q, ¿ya? Así como al diodo con la letra D, a las resistencias con la letra R, a los capacitores con la letra C y a las bobinas con la letra L, a un transistor es con la letra Q. Q1, Q2, ¿no? Con la letra Q, ¿de acuerdo? Entonces es la forma estandarizada de referirse a un transistor, ¿ya? Luego vamos a ver el porqué del Q, ¿ya? Luego les voy a explicar el porqué del Q. Ok, entonces, vean. Esta es la unión. Si se dan cuenta, este es el que une ambos. ¿De acuerdo? La unión, ¿qué es? La base. La unión es la base. ¿De acuerdo? La unión es la base. El emisor podría ser cualquiera de los dos, ¿ya? Pero hay una forma de distinguirlo esquemáticamente hablando, ¿ya? Si yo veo esto, ¿qué veo? Un diodo. Si yo veo esto, ¿qué veo? Un diodo. O sea, y un diodo, esquemáticamente hablando, es esto, ¿no? O sea, tiene una flecha. Entonces, el transistor también tiene una flecha, ¿ya? El transistor también tiene una flecha. Para una analogía que yo usaba, no es la que tienen que usar, pero le explico por qué es la que yo usaba. ¿Estas siglas de qué son? PNP, Policía Nacional del Perú, ¿no? Es de nuestra policía, ¿sí o no? Y si te portas mal, ¿qué es de la policía? Te lleva adentro, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Policía, si te portas mal, adentro. Por lo tanto, el otro simplemente es afuera, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el otro simplemente es afuera. Una analogía, si quieren, usan esa, si no, vean ustedes cómo se acuerdan de cuál es PNP y cuál es NP. ¿De acuerdo? Ok, donde está la flecha, siempre, sin importar que apunte hacia adentro o hacia afuera, es el emisor. Siempre. ¿Ya? Entonces, en este caso, este es el emisor, y en este caso también este es el emisor. ¿Vamos bien? Por lo tanto, el terminal que nos sobra es el colector. El terminal que nos sobra es el colector. Ahora, un transistor no deja de ser, si yo me alejo mucho
mucho, ¿cómo lo voy a ver ese punto, ese círculo? Como un punto. Si yo me alejo mucho, voy a ver al transistor de esta forma, ¿no? Como un punto. ¿De acuerdo? Como un punto. Entonces, un punto, eléctricamente hablando, ¿qué es? Un nodo. ¿De acuerdo? Si yo estoy diciendo que este es el mayor, ¿qué significa? Que este es el resultado de ¿quién? De la suma de los otros dos. ¿Ya? Si el emisor, estamos diciendo que es el mayor, significa que eléctricamente hablando es el resultado de ¿qué? De la suma de los otros dos. ¿Qué significa? Que si por aquí sale una corriente, que la vamos a llamar justamente corriente de emisor, ¿ya? Si por aquí sale una corriente y este es el resultado de la suma de las otras dos, ¿qué tienen que hacer las otras dos? ¿Qué tendrían que hacer? Entrar. No tiene otro sentido, ¿no? Un nodo, la sumatoria de corrientes es igual a 0. Es decir, las sumatorias que salen es igual a las sumatorias que entran. Si este es el mayor y está saliendo, ¿qué significa? Que las otras dos tendrían que entrar para lograr esto, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, la corriente de base entraría, la corriente colector también entraría. ¿Está claro? Es lo que dice la ley de nodos, ¿no? Una sale y dos deberían entrar. Sí. ¿Por qué dos deberían entrar? ¿Podría entrar uno y salir dos? Sí. ¿De qué va a depender? Del que sea el mayor. En este caso, ¿qué va a pasar con el emisor? Está entrando la corriente emisor al transistor, por lo tanto la de colector y base tienen que salir, ¿no? Porque hemos dicho que este es el resultado de la suma de los otros dos. ¿Me dejo entender con el sentido de corrientes? ¿Sí? ¿Me dejo entender con el sentido de corrientes? Ahí. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, en el emisor. Sí, claro. Yo puedo graficar esto de esta manera. Es más, lo hacemos ahorita. Lo hacemos ahorita. Es justo, lo iba a hacer, pero posterior a esta explicación. ¿Ah? Bueno, no he traído mi plumón verde porque me he olvidado mi cartuchera y acá no entran más plumones. Así que entiéndase lo que voy a hacer. Con azul haré las polaridades. ¿Ya? Con azul haré las polaridades. ¿Ya? Vean. ¿Este qué terminal es? Negativo. ¿Cómo se llama? Cátodo. El cátodo es el negativo, este es ánodo, es el positivo. Entonces vea, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Acá, en el transistor. El emisor. El emisor es el mayor. Entonces, cuando no hay nadie en la casa, imagínense que está solamente los tres, ¿quién manda? El emisor. Manda el emisor. ¿Ya? Entonces entendamos eso. Cuando no hay nadie en la casa, cuando el circuito está solito, así como lo vemos, ¿quién manda? El emisor, ¿no? Ok, entonces, ¿la flecha dónde está? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Entonces, ¿dónde está el negativo? Abajo. ¿No? Porque esta sería la flecha del diodo. Si yo lo veo esto, sería como un diodo. Acá está la flecha. Entonces, la punta de la flecha que indica el negativo. ¿Con respecto a quién? A la base. Con respecto a la base. Entonces acá se crea el voltaje base emisor. Ahí se crea el voltaje base emisor. ¿Ya? El voltaje base emisor, ¿cuánto sería? Si es que no es un dato del problema. 0,5. Si es que no es un dato del problema, o sea, si es que el problema no dice considere voltaje base emisor tantos, ustedes automáticamente tienen que saber el voltaje base emisor es 0,5. 0,5. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, muchachos? 0,7. Ok, pero el emisor, que es el mayor, sigue siendo negativo con respecto a quién? Ya la base. Otro al colector. Con respecto al colector.
Entonces, ¿acá qué se ha formado? El voltaje colector emisor. Se ha formado el voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? Y por último, miren, ¿la base qué es? Positiva. ¿El colector qué es? Positivo. Pero ¿quién va a mandar? Si no está el mayor, ¿quién manda? ¿Quién manda? A ver, si los que tienen 3 hermanos y se quedan solos en casa, ¿ya? Yo soy el mayor, yo soy el que manda. Si yo no estoy, ¿quién va a estar acá? El segundo, pues, obviamente el segundo, ¿no? No van a poner a un niño de 1 año a que diga qué se hace en la casa, si no hay nadie. ¿De acuerdo? Entonces, si los dos son positivos, ¿quién va a mandar? El colector. ¿Con respecto a quién? A la base. Entonces, acá hay un voltaje colector, siempre primero el positivo. Colector, base. ¿Me dejo entender? Esa analogía le sirve mucho para entender el funcionamiento de este dispositivo. ¿Ah? Le sirve mucho para entenderlo. O sea, yo les podría poner, esta es la polaridad y se acabó. No, hay que entenderlo, el porqué. ¿Estamos bien? Ok. En este caso, ¿dónde está la flecha? La punta de la flecha. ¿Dónde está? Pero ¿hacia dónde? Hacia la base. Entonces, ¿quién va a ser el negativo? La base. ¿Con respecto a quién? Al emisor. Entonces, ¿esto qué es? Voltaje emisor, base. En muchos libros van a encontrar que es base emisor también, ¿ya? Pero el término correcto, técnicamente hablando, el voltaje es emisor base, porque el positivo es el emisor y el negativo es la base. Al final el nombre, ustedes lo llaman como quieren, ¿ya? Ustedes lo llaman Jorge o Coco, es lo de menos, ¿ya? Pero el término correcto es emisor base. Entonces, ¿quién es el mayor? Acá, el emisor. ¿El emisor qué es? Positivo. ¿Positivo con respecto a quién? También, ya lo hice con respecto a la base. Con respecto al colector. Entonces sería voltaje emisor colector. ¿De acuerdo? Y ahora, tanto la base como el colector, ¿qué son? Negativos. Pero ¿quién manda? Entre los dos. ¿Quién manda entre los dos? El colector. Entonces, ¿cómo sería? Voltaje, base, colector. Eso han hecho en circuitos eléctricos, ¿no? Para que digan base emisores porque el base es positivo, el colector, o sea, tú tendrías un multímetro y tendrías que hacer esto y tendría que salirte un voltaje positivo, ¿no? Tendría que salirte un voltaje positivo. ¿De acuerdo? Porque si lo hago así, ¿qué pasa? Sale lo mismo, pero es negativo. ¿Me hago entender? Muchachos, hasta ahí, ¿me hago entender? Sí. Eso es un transistor de unión bipolar. Esas son sus corrientes y esos son sus voltajes. Nada de extraordinario, nada de ciencia. Atención y procuren no mirar esto, ¿ya? Porque eso los va a ayudar a entender. Procuren no mirar lo que ya tenemos acá. ¿Qué tipo de transistor es este? ¿Qué tipo? PNP. Porque está apuntando adentro, ¿no? Está mirando adentro. ¿De acuerdo? El terminal 1, ¿qué sería? El colector. El terminal 2, el emisor. El terminal 3, la base. ¿Este qué tipo de transistor es? NPN, porque está apuntando hacia afuera. NPN, porque está apuntando hacia afuera. ¿Ya? ¿Qué? El 1, ¿qué será? El emisor. El 2, colector. 3, la base. ¿Este qué tipo de transistor es? PNP, donde 1 es emisor, 2, base, 3, colector. Ya pues muchachos, ya saben identificar el tipo de transistor y los terminales. ¿De acuerdo? Ya saben identificar el tipo de transistor y los terminales. Otra. ¿De qué depende todo el funcionamiento? Ahora, el funcionamiento ya no está desnudo, el transistor. O sea, ya no está solo en la casa. ¿Ya? Ya no está solo en la casa. Cuando ya hay un circuito, o sea, ya está la familia en la casa, los papás y los hijos,
¿Quién manda? ¿Que no tiene hermanos? Si quieren comer ustedes son los mayores, quieren una pizza, los del medio quieren una hamburguesa y el niño quiere un chifa. ¿Qué comen? Chifa. Si se duerme el bebé, ¿quién manda? El mayor, ¿no? El del medio es el que nadie lo quiere, ¿no? Hay hasta memes de eso, ¿no? ¿Quién manda? Cuando está la familia completa, el menor. Lo que quiere el chiquito es lo que se hace. ¿De acuerdo? En un circuito, yo les he explicado esto en desnudo. No hay nadie en la casa. Pero cuando estamos en familia, ¿ya? ¿Quién manda? El menor, ¿no? Si él quiere chifa, todo el mundo come chifa, quieras o no quieras. ¿Ya? Si él se va a dormir, ¿quién manda? El mayor, ¿no? Porque le mete un sopapo al del medio y no pasa nada. Y el del medio tiene que esperar a que ninguno de los dos esté para que compre lo que él quiera. ¿De acuerdo? Eso pasa. Y eso pasa en realidad en las familias, ¿no? ¿Ah? Entonces, tenemos que entender que en un circuito, ¿quién comanda? En un circuito, ¿quién comanda? La base. ¿Qué significa? Que acá, respecto a esta corriente de la base, funciona el transistor. La base determina el funcionamiento del transistor. ¿Ah? La base determina el funcionamiento del transistor. ¿De qué manera? De la siguiente manera. ¿Qué tipo es? Todo transistor tiene un beta, por si acaso. Todo transistor tiene un beta. Y al beta también se le conoce como HFE. A ustedes les pueden dar beta o les pueden dar HFE. Es lo mismo. ¿Qué es el beta? Es un parámetro de ganancia. ¿Ya? ¿Para qué se usan los transistores? Principalmente como amplificadores. Como amplificadores. O sea, los amplificadores de audio. Amplificador, lo primero que se me viene a la cabeza es sonido, ¿no? O sea, poner algo y escucharlo más fuerte. Ya, los amplificadores están basados en transistores. ¿Ya? Los amplificadores están basados en transistores. Ok, entonces, este beta determina qué tanto podemos amplificar una señal. ¿De acuerdo? Entonces, sin importar que sea NPN o PNP, ¿yo qué puedo decir con respecto a las corrientes? Por ejemplo, ¿qué puedo decir? O sea, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. La corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. La única fórmula que se van a aprender, que tampoco tiene nada de complicado, es que IC es igual a ¿quién? A IB por beta. Por eso lo estoy poniendo en azul. IC es igual a IB por beta. Porque esto lo podemos deducir, ¿no? Esto lo podemos deducir. Esto no. Esto es casi una regla que vamos a aceptar. Entonces, de estas dos, ¿yo qué puedo decir? Que IE es igual a IB por beta más 1. Eso también es deducible, ¿no? ¿De acuerdo? Eso también es deducible. ¿Sí? Eso también es deducible. Luego, no es necesario, pero le voy a poner. Habíamos dicho que el voltaje base emisor, a menos que me digan lo contrario, vale 0,7. Y hay una segunda ecuación, ¿ya? Hay una segunda ecuación, que entre comillas tenemos que memorizarla, que es alfa. ¿Ya? Hay una segunda ecuación que es alfa, que no es muy usada, pero en vez de darme beta, me pueden dar alfa. Alfa, que es igual a IC entre IE. Siempre es menor a 1. ¿Por qué? Porque IE es la mayor, ¿no? Entonces siempre es menor a 1. Entonces, otra forma, ¿qué sería?
beta sobre beta más 1, ¿no? Entonces, si no te dan beta o HFE, mínimo te tienen que dar alfa, para que calcules el beta. ¿Estamos bien? Muchachos, ¿estamos bien? No hay más, ¿ah? Eso se tiene que aprender. ¿Cuánto? 2 ecuaciones, porque ni siquiera se las voy a poner en su examen. No creo que sea imposible memorizar esto. No creo que sea imposible memorizar esto. El resto es súper obvio, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, entonces, hasta aquí dudas. Cambian acá. Cambian acá. Entonces, présteme atención. Esto es el voltaje colector-emisor. Y esta es la corriente de colector. ¿De acuerdo? Tengo voltaje colector-emisor versus la corriente colector. Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que se nos presenta así. ¿Qué significa, ingeniero? Significa que el transistor funciona de distintas maneras. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo voy a tener una corriente colector. ¿Qué sería esto, por decirlo así? ¿Qué sería esto? Sería mi corriente colector 1. Esta, mi corriente colector 2. Esta, mi corriente colector 3. Esta, mi corriente colector 4, esta, mi corriente colector 5. ¿Pero por qué tengo distintas corrientes? Porque el colector, ¿de quién depende? De la base. El colector depende de la base. Entonces, esto obviamente va a ser ¿para quién? Para IB1, esto para IB2, esto para IB3, esto para IB4 y esto para IB5. ¿De acuerdo? Ahora, un transistor tiene acá, ¿qué? Bueno, acá no, acá. Tiene un voltaje colector-emisor máximo. No puede haber más que eso. O sea, es todo lo que aguanta el transistor como voltaje. Un VCE, ¿de acuerdo? Un VCE. Si existe un voltaje colector-emisor máximo, ¿qué significa? ¿Que existe qué? No un mínimo es 0. ¿Qué significa? Que existe acá una corriente de colector máxima. ¿De acuerdo? Existe un voltaje máximo y también existe una corriente máxima. ¿De acuerdo? Y entre esas se traza una línea. Esos son datos del fabricante. Y entre esos se traza una línea. Y a estos puntos se les llama Q, porque son los puntos de trabajo. Entonces esto es Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Por eso el transistor lleva la letra Q para diferenciar. Porque Q es el punto de trabajo. ¿No? Ahora, ojo, tenemos que entender esto. El transistor tiene 3 zonas. ¿De acuerdo? El transistor tiene 3 zonas. Habíamos dicho que el transistor, ¿para qué funcionaba? Amplificar. Para amplificar. Todas estas zonas, a esta región se le llama región activa. Algunos también le llaman zona. ¿Ya? Lo de menos es el nombre, yo les he dicho. Te llames Jorge o te llames Coco, para mí es lo mismo. ¿Ya? Región activa. La región activa significa que el transistor va a funcionar como amplificador. Significa que el transistor va a funcionar como amplificador. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Q5 o Q1?
A ver, vamos a suponer esto, ¿ya? Vamos a suponer esto. Vamos a suponer esto. Que el Q5 es 10, que el Q4 es 8, que este es 4 y este es 2. Vamos a suponer. Este Q está también en 10, este Q está en 8, este Q está también en 4 y este Q está en 2, ya en 1, porque no siempre se va a repetir, ¿no? Uno de menos. ¿Quién es mejor? Además, lo vamos a dejar en 2 porque vamos a suponer que es simétrico, que es ideal, que es perfecto esto. ¿De acuerdo? ¿Quién es mejor? ¿El Q5 o el Q1? ¿Q1 o Q5? ¿Qué amplificas? ¿Qué te interesa a ti? Como ingeniero, ¿qué te interesa? Corriente, voltaje. ¿Dónde han estudiado? ¿Qué es lo que busca un sistema? Potencia. Lo que busca un sistema es potencia. ¿La potencia qué es? Voltaje por corriente. Q1, ¿qué potencia me da? 20 ¿qué? Watts. Q5, ¿qué me da? 20 watts. Q2, ¿qué me da? 32 watts. Q4, ¿qué me da? 32 watts. Entonces, si se dan cuenta, yo voy a suponer que esto es lo ideal. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Bueno, tendría que ser 6. Tendría que ser 6. Porque lo estoy haciendo de a 2, ¿no? 6. ¿Cuánto sería? 36 watts. En realidad, el mejor punto es el que está en el medio. ¿Por qué? Porque este, ¿qué tiene? Alto voltaje, pero poca corriente. Este, ¿qué tiene? Alta corriente, pero poco voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, acá estoy como equilibrando las cosas, ¿no? O sea, si tengo mucho voltaje y poca corriente, no es bueno. Si estoy así, tampoco es bueno. Lo normal es esto: sacrificar voltaje, sacrificar corriente y lograr el punto. Y justamente el punto medio, se llama máxima excursión, por si acaso. ¿Ah? El punto medio se llama máxima excursión. O sea, es el punto óptimo de trabajo del transistor. ¿Ya? Pero ingeniero, entonces, entre Q5 y Q1, ¿cuál escojo? Si los dos son de 20 watts. Hagamos preguntas de ingenieros. ¿Ah? Hagamos preguntas de ingenieros. ¿Cuál escojo? O cualquiera. Entre Q5 y Q1, ambos me entregan ¿cuánto? 20 watts. Yo no puedo llevarlo a Q3, a Q2 ni a Q4. Yo tengo que hacer Q1 o Q5, nada más. Solamente tengo esa opción. No tengo componentes para trabajar. Y yo tengo que llevarlo a punto de trabajo. ¿Cuál escojo? ¿Q5? ¿Q1? ¿O indiferente? ¿Quién dice Q1? A ver, levante la mano. Quiero ver. Y el que no levanta una de las respuestas se me va. ¿Ya? Q1. O sea, el resto asume que es Q5, ¿sí? El resto asume que es Q5. ¿Por qué Q1 y por qué Q5? A ver, una persona que me diga por qué escogió Q1 y por qué escogió Q5. A ver, ¿hay alguien que diga que es lo mismo? ¿Hay alguien que diga que es lo mismo? ¿Nadie? ¿En serio? Si es 20-20, ¿no es lo mismo? Entonces, ¿dónde está la diferencia?
Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Q1 o Q5? ¿Por qué? Porque si yo voy a trabajar con 10 amperios, necesito un cable del ancho del basurero. ¿De acuerdo? Necesito un cable del ancho del basurero, por decirlo así. En cambio, acá, ¿cuánto necesito de amperios? 2. Necesito un cable del ancho de la botella. ¿Me dejo entender? El problema es la transmisión de corriente. Es lo que es. ¿Se acuerdan el ejemplo que hicimos al inicio de clases? Que les dije que era la corriente. Es como el pasadizo. Si yo quiero pasar 10 amperios, necesito un pasadizo que gigante. ¿De acuerdo? Necesito un pasadizo gigante. Entonces, entre uno y el otro, yo prefiero ¿cuál? Uno. Muchachos, ya es hora de que empiecen a preguntarse esas cosas, ¿verdad? Y ya es momento en que analicen por qué uno es mejor que el otro. ¿Podría ser que son iguales? Sí, podría ser, pero en este caso no. Esa igualdad está basada en que la corriente necesita un cable muy grueso, en este caso, para poder transmitirse. En cambio acá necesito un cable más delgado. Y es más fácil producir ¿qué? Voltaje. Es más fácil producir voltaje. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿me dejo entender? Ok, entonces, hasta ahora hemos visto una sola región. ¿Cuál es? La activa. ¿De acuerdo? La región activa. La segunda región. Las otras dos regiones van de la mano. No tengo más colores, así que lo hago así. No, pueden hacer más. Más o menos. Sí, pueden ser más o menos. Nadie, la corriente. La cantidad de corrientes que puedas poner. Y normalmente el fabricante te da los estándares. No te da, porque yo podría usar una corriente de 1 miliamperio, de 2 miliamperios, de 3 miliamperios, de 4 miliamperios, y así sucesivamente. La corriente de la base. A una corriente de base 1 se crea esto, ¿no? Tengan en cuenta esto. O sea, ¿quién manda? Los azules. El azul, a esa corriente de base, creo esta corriente colectora. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría crear circuitalmente infinitas corrientes de base. Infinitas corrientes de base. Solamente que 5 lo estamos haciendo como para determinar el punto medio, ¿no? Ok, entonces, vean, ojo, el transistor no solamente funciona para amplificar. Otra de sus aplicaciones muy usadas en la actualidad, es como conmutador. El término técnico correcto es conmutador. O sea, es un interruptor eléctrico o electrónico. ¿De acuerdo? Ustedes, ¿cuántas veces, suponiendo que esto es un switch o un interruptor de estos de luz, cuántas veces pueden prender y apagar un foco en un segundo? Probablemente de 3 a 5 a 6 veces por segundo, ¿no? O sea, estoy diciendo que van a mover muy rápido los dedos. ¿De acuerdo? Electrónicamente, ¿cuántas veces pueden? Varios cientos o miles. Varios cientos o miles. ¿Y eso para qué sirve? La aplicación más simple, ¿para qué sirve? Para la intensidad de la luz. O sea, esos dimmers, ¿ya?, que sirven para subir o bajar la intensidad de un foco, es casi, o sea, se logra con disparos realmente, con otros dispositivos, ¿ya? Pero podría hacerlo prendiendo, apagando muchas veces por segundo un interruptor. ¿De acuerdo? Porque eso sirve, o eso lo van a ver en control como PWM. ¿No? Lo van a ver como control como PWM. Si yo hago una onda de 5 voltios, hago que, entre comillas, un segundo se prenda, un segundo se apague, un segundo se prenda, un segundo se apague, esa de 5 voltios le estoy convirtiendo en una de 2,5. Eléctricamente hablando, porque ese es su voltaje promedio.
Obviamente que no puedo hacerlo cada segundo, ¿no? Tendría que hacerlo cada mili o microsegundo. Y eso hace que se baje ese voltaje. ¿No? Esos son conversores de DC, por ejemplo. Eso se estudia en electrónica potencia. ¿No? Eso se estudia en electrónica potencia. Pero la otra aplicación importantísima de los transistores, aparte de la activa que es para amplificar, son los conmutadores. ¿Ya? Son los conmutadores. Ahora vean, también una analogía absurda, pero analogía. Cuando ustedes se meten una bomba, ¿qué están? Muertos, ¿no? Están así, muertos, echados, ¿de acuerdo? Y se despiertan y son más salvajes todavía. ¿Y qué piden? ¿Qué piden? El corte, ¿no? Entonces, cuando están muertos, están en la región de corte. ¿Ya? Cuando están muertos, están en la región de corte. Y por lo tanto, la última es la región de saturación. ¿Ya? Son las tres regiones: activa, corte y saturación. Ya les he dicho, mis analogías puede que les sirva, puede que no. Ustedes vean. Si no, busquen su propia. La región de corte, ¿qué significa? ¿Qué significa? Miren, el voltaje, ¿qué es? Porque se supone que estoy en el eje X, ¿ah? ¿El voltaje qué es? Máximo. Pero la corriente, ¿qué es? Mínima, o sea, cero. ¿Cuándo obtengo cero? ¿Cuándo hay corriente cero? En un circuito abierto. Entonces, en la región de corte, el transistor funciona como circuito abierto, porque no hay corriente. En cambio, en la región de saturación, ¿qué tengo? Toda la corriente, la máxima permitida. ¿Y qué voltaje? Cero. ¿Cuándo obtengo voltaje cero? ¿Dónde tengo voltaje cero? En un cable, o sea, en un circuito cerrado. En un circuito cerrado. ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? Eso es las regiones del transistor. ¿Dudas? Es mucho en la vida. ¿Ah? Vamos a ver uno, quizás hasta dos configuraciones. ¿Ya? Al haber tres terminales, existen tres configuraciones. ¿No? Al haber tres terminales, existen tres configuraciones. Ok. Esto ya es un circuito. Al hablar de una configuración, estamos hablando de un circuito. ¿De acuerdo? Completo. O sea, ya no está desnudo el transistor. Ya no están solitos en casa, están con la familia. ¿En la familia quién manda? El chiquito, ¿no? O sea, muy aparte de los papás, estamos hablando de los hermanos nomás, ¿no? ¿Quién manda? El menor. Entonces, como manda el menor ¿qué va a hacer? El voltaje de entrada. ¿De acuerdo? El menor es el voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada es el que manda, ¿la salida dónde podría estar? En el colector o en el emisor. Entonces, el menor tiene doble mando. ¿De acuerdo? El menor tiene doble mando. ¿Sí? El menor tiene doble mando. Si está el voltaje de entrada en la base, ¿dónde podría estar la salida? En el emisor, o podría estar en el colector. ¿De acuerdo? La configuración tiene el nombre de la compuerta que no se usa, o del terminal, no de la compuerta, del terminal que no se usa. Entonces, ¿esto qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué no se usa? Colector. Entonces, esto es
colector común. ¿Esto qué va a ser? Emisor común. ¿De acuerdo? Y me queda solamente cuando no está el menor, ¿quién manda? El mayor. Entonces, ¿qué va a ser el mayor? ¿El emisor qué es? El voltaje de entrada. Y la salida estaría en colector. ¿De acuerdo? Y a eso se le llama base ¿Puede entrar por colector y salir por emisor? No. El del medio jamás va a mandarle al mayor. En cambio, el menor puede mandarle a cualquiera de los dos. ¿No? ¿Me dejó entender? Uso esas analogías medias absurdas, muchachos, como les digo, pero creo que se prestan para estas explicaciones. ¿Ya? Se prestan para esas explicaciones. Entonces la configuración lleva el nombre del terminal que no se usa. Y nosotros nos vamos a centrar en la más fácil, para no jalarlos a todos de nuevo. ¿En cuál? En el emisor común. O sea, entrada por base, salida por colector. ¿No? Por eso es emisor común. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Y saben por qué el martes no va a haber? Creo que es un tema calendario, ¿no? Martes 8. Lunes no. Ah, con razón, el lunes pues, también es el sector público, les encantan los feriados largos, ¿no? Es así. Por eso tienen que trabajar para el Estado y un privado. Serían felices. O para el Estado nomás. Más felices todavía. Más felices. Ok. ¿Dudas? Dígame. No, todo es lo mismo para ambos. Todo es lo mismo para ambos, ¿no? Solamente que sería al revés, ¿no? Cuando es PNP, ¿cómo es? Al revés. La entrada no podría estar acá, ¿no? Porque esto no entra, sino sale. Entonces, ¿qué va a pasar en un PNP? Se pierde. Lo único que pasa es todo se pierde. Las corrientes y los voltajes. Entonces, ¿el voltaje de entrada dónde estaría? En el emisor. ¿Y el voltaje de salida? En base. ¿De acuerdo? Si hablamos de corrientes ¿Puedo borrar, muchachos? según eso sí se puede. Si entra por la base, no sale. ¿Ah? En el PNP lo único que pasa con respecto al NPN es que todo cambia. El voltaje que iba así, cambia por esto. La corriente que iba así, cambia por esto. Estas, que están así, cambian por esto. Ingeniero, ¿y el voltaje de entrada y de salida con respecto a qué puntos se mide? El voltaje de entrada y salida son alternos. No es un análisis económico. Por eso un amplificador se amplifica señales alternas, que por ejemplo es de un micro, que genera ondas alternas a partir de una señal auditiva, ¿no? Genera una señal eléctrica alterna a partir de una señal auditiva. Y es con respecto a tierra, obviamente siempre, ¿no? Ese punto con respecto a tierra. Esto en realidad es una fuente
Esto en realidad es una fuente de alterna. Y esto sería un punto de referencia, tendría que haber una carga, ¿no? Y como carga podríamos considerar un parlante, supongo. Ok, préstame atención, muchachos. Préstame atención. ¿Ya? Préstame atención, luego lo corté. Polarización fija. Yo tengo ese circuito. ¿De acuerdo? Yo tengo ese circuito. Ese circuito lo puedo redibujar. ¿Sí? Yo podría hacer esta fuente aquí, VCC, RB, RC, VCC. ¿Estoy bien? ¿Sí? Y en vez de dibujar esa VCC, porque es positiva, obviamente, si no sería menos VCC, podría dibujarlo así. ¿O no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Sí? Sí. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Entonces, teóricamente, es como si fuera esto. ¿O no? ¿Yo qué veo? Yo veo aquí una malla. Yo veo aquí otra malla. Listo. Ese es el problema. En serio. ¿Entienden un ejercicio? ¿Entienden el resto? ¿Ah? Es más de lo mismo. Y así me lo paro jalando, que es lo peor. ¿Ah? Que es lo peor. Muchachos, vea. Esto es una fuente. Esto es una resistencia. Entonces acá hay más o menos un voltaje. Acá, ¿qué hay? ¿Dónde es el más? Salud. En la base del emisor. No ahí. En la base. ¿De quién? Voltaje más emisor. Esto es una fuente. Esto le voy a dar una polaridad a esa resistencia de colector. Acá, ¿qué se crea? Un voltaje. ¿Entre quién? Colector y emisor, ¿no? Entonces sería voltaje colector y emisor. ¿Dónde está la ciencia? Malla 1. ¿Qué va a ser? Menos VCC más el voltaje de la resistencia de base más VBE más VBE es igual a 6. Entonces, ¿qué voy a tener? Menos VCC más RB. ¿Por quién? ¿Quién pasa acá? Bueno, no tengo más colores. ¿Quién pasa acá? IB, ¿no? Y esa IB es la que pasa por ahí, ¿no? Porque todo está en serie. Por acá, ¿quién pasa? IC. Y por acá, ¿quién pasa? IE. ¿No? Entonces, VCC menos RB por IB más VBE, ¿no? Normalmente, esto es dato, esto es dato, esto es dato. Entonces, ¿qué calculo? IB. Si calculo IB, ¿qué puedo calcular? IC y también IE, ¿no? Puedo calcular las dos. ¿De acuerdo? Podría calcular las dos. Entonces, ¿de ahí a dónde me voy? A mi segunda malla. En mi segunda malla, ¿yo qué voy a decir? Menos VCC menos VCC más VRC, voltaje en la resistencia colector, más VCE
es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Menos VCC más RC por IC más VCE es igual a 0. Esto es dato, esto es dato. Esto lo obtuve de acá arriba. Entonces, ¿qué calculo? VCE. ¿Y solucionaron su problema? ¿Dónde está, muchachos? Eso sí, es mucho. Por eso les digo que esto es más fácil que diodos. Son dos mallas. ¿Me hago entender? Muchachos, ¿me hago entender? A ver, ayúdenme por favor. 12. 240 acá 240 acá. y 2.2 acá. 2,2K. Ok, presten atención. Vean, simple. Ya no voy a redibujar el circuito. Es más, nunca más lo voy a hacer. Solamente era por explicar. Malla 1. Malla 2. ¿Vamos bien? Malla 1, malla 2. Entonces yo te digo en la malla 1. Menos 12 más 240K por IB más VBE, que es VEBE es 0,7, a menos que les diga lo contrario, igual a 0. Entonces IB es 11,3 entre 240K. ¿Cuánto sale IB? 47,08 microamperios. Por lo que la corriente colector es IB por beta, ¿no? Entonces sería 2,35 mili, ¿sí? 2,35 miliamperios. Por lo que la corriente emisor es igual a IB más IC, que es igual a IB por beta más 1. Lo que quiera, sale exactamente lo mismo. Entonces, IE 2,40 miliamperios. O sea, ya respondieron esas tres. ¿De acuerdo? Ya respondieron esas tres. ¿De qué viene? Este es de la malla 1. De la malla 2, ¿yo qué voy a decir? Menos 12 más 2,2K por IC más VCE igual a 0. Esta es esta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sale VCE? 6,82 voltios. O sea, ya respondí esto. Ahora me dicen, el voltaje base. El voltaje de base, obviamente, que si yo traigo mi multímetro, ¿no? Mi voltaje de base sería más menos, más acá en la base, menos en donde, en la tierra, no en el emisor, en la tierra. Entonces, por acá sale una corriente que recorre y cierra. ¿Qué ve? El voltaje de base. El voltaje de base, ¿qué va a ser igual? A más VBE, ¿no? Porque el único que hay acá es esto, ¿no? ¿De acuerdo? Recorre y choca por el más, cierra el circuito. Entonces, ¿cuánto es el voltaje base? En este caso, 0,7. El voltaje colector, lo mismo. Yo pongo mi multímetro, el más ¿dónde? En colector, el menos ¿dónde? En tierra. Entonces, ¿qué veo? ¿Qué hay acá? El voltaje CE, ¿no? VCE, o sea 6,82 voltios. Y el voltaje base colector es más complicado. Base colector. Yo tendría que poner positivo en la base, negativo en el colector. Y tendría que ver, por acá no hay forma, ¿no? Porque es justamente lo que quiero.
Entonces tendría que haber algún recorrido así. Pero lo más sencillo, ¿qué es? El voltaje de base menos el voltaje colector. Por eso el voltaje se le llama diferencia potencial. Entonces, ¿cuánto sería? Menos 6,12. ¿Sale eso? ¿Se acabó? ¿Dónde se fue? Y si les digo que el voltaje de emisor, ¿cuánto sería? Voltaje emisor, 0. Porque de acá a tierra, ¿qué hay? Nada, un cable, o sea, 0. ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, hasta ahí llegamos.